todas las empresas, a todas las decisiones de inversión, digamos. Pero puede Sí, ser que alguna decisión de inversión se torne negativa en base al rendimiento cuando le aplican un impuesto. sí, puede ser. Y en ese caso puede ser que aunque el impuesto sea neutral, los capitales migren hacia otra alternativa que no sea inversión, digamos. No, porque si la tasa es uniforme, eso quiere decir que esa alternativa que vos estás viendo ahora no era la más rentable. Y entonces, ¿por qué gente iba a invertir en esa opción? O sea, yo tengo un ejemplo práctico. Sí, Yo tengo, o sea, primero, vamos por partes, primero. La rentabilidad el efecto del impuesto a las ganancias sobre la inversión nunca puede ser que la rentabilidad sea negativa, porque es un porcentaje sobre la ganancia. Entonces, para ok. que la rentabilidad sea negativa te tienen que cobrar 110%. ¿No? Si me expliqué mal, me parece. Si, por ejemplo, la tasa de interés real de la economía es más alta que la efectividad marginal del capital. Bueno, pero eso es independientemente del impuesto. No, no, seguro. O sea, no, pero digo, O capaz el sea, impuesto hace que sea que convenga más meter en un plazo fijo, digo. el impuesto hace que... O sea, vos te ibas a ganar 10 pesos por invertir, por hacer una empresa, por invertir en una empresa, por ejemplo, Sí, y en el plazo fijo ibas a ganar 9. Te hicieron sí. el impuesto, entonces ganarías 8 con la inversión, entonces capaz te conviene invertir en un plazo fijo y ganar 9 en vez de 8. Bueno, Pero ¿qué nos el dice plazo High fijo también está grabado. Claro, eso es lo que nos dice High Simmons. Ok, yo pensé que lo que decía Javier Simons era para todas las alternativas a la inversión, no al... No, 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 no. High Simmons lo que te dice es, para todas toda las formas fuente de de ingreso. ingresos tiene que estar grabada. Ok, Entonces, si yo soy una persona y estoy analizando qué hago, ¿pongo plata en algún emprendimiento productivo o la pongo en el banco? No. High Simon, ¿qué te dice? Bueno, pará, si vos querés que el impuesto sea neutral, tenés que grabar tanto las ganancias de los emprendimientos productivos como la renta del plazo fijo. perfecto. Si vos grabás solo los emprendimientos productivos, es obvio que estás haciendo, que estás generando un incentivo a que la gente ponga la plata en el banco. Genial, ¿No? ahí lo entendí mucho mejor. Por eso, fíjense acá. ¿La esta? No. Acá, creo, dijimos algo muy importante, pero no lo subrayamos lo suficiente. ¿Dónde está? Ventajas y desventajas del impuesto tipo High Simmons. Garantiza la neutralidad / eficiencia. Justamente. No genera distorsión, porque grabo todas las alternativas de ganancia. Esa es la potencia que tiene la definición de High Simmons. Bueno, entonces, ahora, sigamos. Neutralidad es tomado como eficiencia. Es lo mismo, ¿no? Un impuesto es neutral cuando la recaudación del impuesto es igual a la pérdida de excedente del consumidor y del productor. Alguien Claro. está hablando y no lo escucho. Ok. O alguien está por ahí Sí, no lo soy yo, escucho. Emilio. No, no, atrás tuyo había alguien, por eso te decía. Sí, es otra clase. Acá no soy el único en Zoom. Bueno, avancemos un poquito más, que todavía tenemos tiempo. Ahora, ya tenemos claro cuál es el efecto del impuesto a la renta sobre la inversión. Ahora lo que tenemos que analizar es el efecto que tiene el impuesto a la renta cuando se los combina
con un sistema de amortización. ¿Saben lo que es una amortización? No saben, o saben. Sí, ¿No? Uno cuando en la primera clase, la clase pasada dijimos, el impuesto a la renta es un impuesto a los ingresos netos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que declarar mis ingresos y tengo que deducir de mis ingresos o restar de mis ingresos los costos en los que incurro para generar esos ingresos. Parte de los costos en los que incurro para generar esos ingresos son las amortizaciones. ¿No? Yo tengo una empresa, un negocio, me pongo ahora un delivery de sándwiches de milanesa. Entonces, cuando yo tengo que llenar mi declaración de impuesto a las ganancias, tengo que descontar de mis ventas el sueldo del pibe que me hace el delivery y tengo que descontar la amortización de todas las máquinas, la cocina que me compré, la heladera que me compré, la freidora donde hago las milanesas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo la diferencia que existe entre el salario y el rendimiento del capital o las amortizaciones es que el salario se deduce al 100%. En cambio, la depreciación de los bienes de capital se reducen según lo que diga la ley respecto al sistema de amortizaciones. ¿No? Cuando nosotros estudiamos en contabilidad, ¿qué estudiamos? Que el sistema básico de amortizaciones es el sistema lineal, ¿no? Donde se asigna, se imputa una pérdida de valor económico al bien de capital proporcional a la vida útil. Si yo me compro un bien de capital que tiene una vida útil de 10 años y el bien de capital sale 1.000 pesos, cada año tengo que imputar una pérdida de valor de 100. Eso es una amortización lineal. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos sobre el efecto del impuesto a la renta sobre la inversión, ¿no? De lo que estamos hablando es de la compra de bienes de capital, tenemos que preguntarnos si el impuesto a la renta es o no es neutral. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que cuando yo miro un gráfico como este, donde tengo una isocuanta, y tengo 3 senderos de posibilidades de producción, el sendero C, más intensivo en trabajo, el sendero B, más intensivo en capital, y el sendero A, que aparentemente sería equiproporcional. Lo que quiero preguntarme es si el impuesto a la renta cambia la elección del sendero. ¿No? Si yo tengo que realizar un negocio, tengo que invertir en mi delivery de sándwiches de milanesa y tengo que gastar 2.000 pesos al año, 1.000 en salarios y 1.000 en bienes de capital, y facturo 5.000 pesos. Yo tengo que hacer mi declaración jurada de ganancias y pongo ingresos 5.000. Deduzco los gastos. Gasté 1.000 en salarios y gasté 1.000 en bienes de capital. Pero el criterio de amortización me dice que no me puedo tomar como costos los 1.000 que gasté, sino que me tengo que tomar solamente 100. O sea que deduzco 1.100. Gasté 1.000 en trabajo, deduzco 1.000. Gasté 1.000 en capital, deduzco 100. El sistema de amortización lineal discrimina en contra de los bienes de capital, porque el primer año yo voy a pagar ganancias deduciendo no todo
el gasto que hice en bienes de capital, sino solamente el 10%. Si yo quiero que no exista discriminación entre trabajo y capital, lo que tengo que tener es lo que en tributación se conoce mecanismo de amortización acelerada, que básicamente el caso que restablece la neutralidad, o sea, mantiene el patrón de cociente de factor de producción previo al impuesto, es lo que se llama full expensive o amortización acelerada al 100%, que como su nombre lo indica, permite amortizar los gastos, deducir los gastos de capital al 100% en el año en que se incurren. Si yo me pongo el delivery de sándwich de milanesa, el primer año me voy a poder deducir de mis 5.000 pesos que tuve de ventas, tanto los 1.000 pesos que gasté en sueldos como los 1.000 pesos que gasté en bienes de capital. Eso es una amortización acelerada al 100%. La ventaja del sistema de amortización acelerada, que desde el punto de vista impositivo, se deducen de la misma forma los gastos de bienes de capital que los salarios, y por lo tanto no se genera una distorsión en contra de los bienes de capital. Veamos otro problema que puede tener el impuesto a la renta sobre las decisiones de inversión. Antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo no entendí el cambio, o sea, el gráfico. Si hay o sea, los cambios de senderos, no lo entendí. Si yo estoy en el sendero A y me dicen, ahora te voy a poner un impuesto a las ganancias, donde vas a deducir los gastos de capital según un criterio de amortización lineal. Tu decisión de selección, esto se llamaba coeficiente técnico, ¿no? Tenía un nombre, ahora no me acuerdo. ¿No? La proporción de trabajo y capital de tu tecnología, ¿se va a ver alterada o no se va a ver alterada después del impuesto a la renta? Esa es la pregunta. Ah, ya entendí. O sea, Si yo hago más caro, si lo que vos pagás del impuesto a las ganancias depende de la proporción trabajo-capital que elijas, obviamente la proporción de capital-trabajo que elijas no es depende neutral. de cómo se graba. Exactamente. Perfecto. Entendí. Gracias. ¿Y qué beneficio tiene la amortización lineal en contra de la acelerada? ¿Beneficio para quién? Y no sé, pues yo lo veo únicamente como un problema en la amortización lineal, o sea, no entiendo por qué no se usaría siempre acelerada. Porque desde el punto de vista económico es mentira. O sea, yo me compro una máquina que vale $1.000. Una freidora especial que vale $1.000. Aplico un mecanismo de amortización acelerada. Entonces, yo me deduzco de mis ingresos los $1.000. Obviamente que si vendí solamente 5.000 pesos, no pago impuesto a las ganancias, ¿no? Al año siguiente se levanta, Dios quiera, las restricciones y se acabó el virus y entonces el delivery dejó de ser negocio porque la gente prefiere ir a comer a un lugar que comer en su casa. ¿Qué hago con la freidora? La vendo. ¿Cuánto es el valor de esa freidora? ¿1.000? No. ¿0? Tampoco. ¿No? Si la vida útil de la freidora son 10 años, la freidora ahora vale $900 si yo la uso un año. Por eso ese es el criterio lógico que nosotros estudiamos cuando estudiamos contabilidad de por qué los sistemas de amortización son lineales.
Porque no es cierto que vos perdiste. O sea, el negocio, el impuesto a la renta, es un impuesto que gana no los ingresos brutos, sino la ganancia. Tenés que restarle de tu ingreso lo que vos perdés. Pero no es cierto contablemente y económicamente que vos tenés pérdida. Cuando compraste un bien de capital que vale $1.000, tenés una pérdida de $1.000. O sea, vos te queda el bien de capital después de que lo usás. Claro, pero o lo vas perdiendo a lo largo del tiempo hasta que ponele que llegue a cero, o cuando lo vendés, ahí pagas el impuesto. Claro, es que es así. O sea, si el sistema de amortización fue, o sea, así es como funciona. Pero ¿y si no lo vendés? Se te descontó al O sea, principio. la pregunta es, o sea, tu pregunta es, ¿por qué los sistemas de amortizaciones son lineales? La respuesta es, porque es la forma de que refleja que los bienes de capital son bienes de capital. Porque o sea, el chiste está ahí. No, está bien, entiendo que es. No es bien, si no es bien de capital, o sea, si se amortiza el 100%, no es bien de capital. Esa es la definición de bien de capital. Claro, es verdad, perfecto. ¿No? ¿Qué es un bien de capital desde el punto de vista económico? Un bien durable. Un bien durable. Y si es durable, quiere decir que tiene valor más allá de un año, por definición. El problema es que, o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que el impuesto a la ganancia ¿cómo se llama? Es anual. Bueno, Anual. Claro, Si por el un impuesto, tiempo. claro, imagínate que el impuesto a la ganancia sea mensual. No te alcanzaría que la amortización que el sistema de amortización te lo permitiera descontar el 100% en un año. Porque la unidad de medida es mensual, entonces tendrías el mismo problema por mes. Porque vos un mes gastaste un bien de capital, te gastaste $1.000 comprándote una máquina y no podés deducir los 1.000. Tenés que deducir el 10%. Está bien, gracias. Supongamos que tenemos dos industrias, dos actividades económicas distintas. Pero, como somos economistas, podemos suponer que ambas industrias generan los mismos ingresos netos equivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor presente neto de la empresa A es igual al valor presente neto de la empresa B. A se dedica a un negocio, B se dedica a otro negocio distinto, pero desde el punto de vista financiero y económico, las empresas valen lo mismo. ¿Cuánto tienen que pagar de impuestos? La lógica es que si dos empresas valen lo mismo porque ganan la misma plata, tienen que pagar la misma, los mismos impuestos. O sea, desde el punto de vista financiero, se tiene que respetar la igualdad de que si el valor presente neto de dos empresas es el mismo, el valor presente de sus impuestos también tiene que ser el mismo. ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? Ahora, ¿Sería equidad horizontal? Una no, especie de... equidad horizontal es que dos personas que ganan lo mismo pagan lo mismo. La equidad es eso es abriste una caja de Pandora espectacular. No, la equidad es sobre las personas, porque la ley, la Constitución garantiza que todas las personas somos iguales ante la ley. Las empresas no son personas. Esto es en términos de eficiencia. Lo que estamos viendo es, che, ¿el impuesto a la renta discrimina por actividad económica? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que sea neutral. Necesitamos que se verifique que dos empresas que tienen las mismas ganancias paguen lo mismo. Si no fuera así, ¿qué haríamos nosotros que somos gente viva?
Si el valor presente de los impuestos de A fuera menor al valor presente de los impuestos de B, ¿qué elegimos? ¿Invertir en A o invertir en B? No, es obvia la pregunta. Ahora, supongamos que el flujo de ingresos netos de la empresa A y de la empresa B se puede representar con estos dos gráficos. ¿Quién paga más impuestos, la empresa A o la empresa B? Estoy comparando un supermercado, una cadena de supermercados contra una constructora que levanta edificios en Puerto Madero. Y en teoría estaban pagando lo mismo. No, en teoría deberían pagar lo mismo, dije yo. Lo que tenemos que. Esta es la teoría, este es el deber ser. Ahora vamos al ser. ¿Quién paga más impuestos, la empresa A o la empresa B? Siendo que el valor presente de la empresa A se iguala al valor presente de la empresa B. Y la actividad económica de una constructora contra la de un supermercado va a ser más constante la del supermercado que la de la constructora, dependiendo de cuándo licite. No te entendí, ¿va a ser más qué? La del supermercado es más constante. Eso es lo que marca el gráfico. Claro, por eso justamente la A es un supermercado, la B es una empresa constructora. ¿Quién paga más impuestos? Y yo me arriesgo a decir que la que tiene una actividad más constante que la de la constructora. ¿A o B? En realidad, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Y del tamaño del impuesto que le cae a la empresa constructora. No, chicos, no, está todo mal. Todo mal, El entonces. valor presente de A es igual al valor presente de B. O sea que las dos empresas, cuando yo miro la historia en T, ganaron lo mismo. Y obviamente, por definición, el impuesto a la ganancia no te dice que si vos tenés una constructora, pagas más impuestos que si tenés un supermercado. Porque si no, esta pregunta no tendría sentido. Es obvio, ¿no? En el ejemplo que vos estás planteando, por ley no hay neutralidad. Yo quiero incentivar una de las dos industrias, entonces a una industria le aplico el 30% de impuesto a las ganancias y a la otra industria le aplico el 50% de impuesto a las ganancias. Entonces, obviamente que no van a pagar lo mismo porque la ley dice que no pagan lo mismo. Pero eso no es el caso. El caso es, tengo la empresa A y la empresa B, las dos tienen el mismo valor presente neto, la alícuota de impuesto a las ganancias es el 33% para las dos, el 30% para las dos empresas. ¿Cuál paga más impuesto? ¿A o B? Pagan lo mismo. ¿Quién más dice que pagan lo mismo? Levanten la mano. Perdón, ¿quién sabe cómo se paga el impuesto a las ganancias? Mejor dicho, ¿quién no sabe cómo se paga el impuesto a las ganancias? Muy bien, Julián, un valiente. ¿No? El impuesto se paga anual. Cada año yo tengo que hacer una declaración jurada diciendo gané 100, gasté 50, tengo una base imponible de impuesto de 50, a eso le aplico el 30%, pago 30 por 5, 30% de 5, 15.